Hola, ¿cómo están? Es un gusto poderles saludar nuevamente. Gracias a la misericordia, el cuidado de Dios estamos aquí, por su voluntad y su gracia. ¿Quién sabe que la comunicación definitivamente es un don de Dios? No cualquiera puede expresar bien una idea y tampoco puede hacerse dar a entender a los demás. Y esto es algo que es muy necesario y que todos y cada uno de nosotros debemos practicar y retomar con seriedad. Vamos a exponer un caso que sucedió en la Biblia, ¿verdad? Antes de Cristo. Vamos a ver en Génesis 11, del 1 al 8, vamos a ver la Torre de Babel. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pero vamos a ver qué interesante. Dice, en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. ¿Por qué? Como dijimos, ya el diluvio pasó, se salvó Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, ¿verdad? Pero pasó y se multiplicaron y otra vez ya se estaba sobrepoblando. Entonces, por esta razón es que todos y cada uno de ellos se podían entender. Todos hablaban el mismo lenguaje. Nada más imagínense que en estos tiempos, a nivel mundial, fuera como algo así. Que uno va a Estados Unidos, va a China, va a Japón y todo el mundo habla igual. Qué cosa, ¿verdad? Los profesores de inglés como que ya no tendrían como mucho trabajo. Pero bueno, así estaba en ese tiempo, ¿verdad? Todos se entendían, todos hablaban el mismo idioma. Entonces dice que cuando salieron de la región oriental encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir, ¿ok? Un día, se les ocurrió, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Entonces vamos a ver. Dice aquí en el versículo 1 que todos hablaban el mismo idioma. ¿Qué es un idioma? Es una lengua de un pueblo o de una nación. ¿Ok? Por eso es que todos se entienden ahí. Todos hablaban lo mismo, los mismos dichos y refranes populares. O sea, pueden hacer una broma y todo el mundo se entendía, ¿verdad? Y yo no tenía problema con esto, no tenía problema de que todos hablaran y se entendieran. Dios en eso estaba de acuerdo, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. Dice en el versículo 4, ojo aquí, dice, después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, ¿ok? Entonces, con una buena comunicación hay varios beneficios. Una buena comunicación donde usted y yo nos podamos entender, donde usted pueda expresar y sus ideas pueden ser entendidas tal y cual usted las piensa, porque ¿cuántos saben que a veces lo que pensamos a la hora de escribirlo, por ejemplo, como que no, o viceversa, tal vez seamos buenos para escribirlo, pero para expresarlo verbalmente nos hace falta práctica. Así sucede, ¿verdad? Entonces veamos los beneficios que ocurren cuando hay una buena comunicación. Dice, bueno, número 1, ¿qué pasa? Hay entendimiento, hay comprensión de lo que los demás están escuchando y de la persona que está hablando. También dice que facilita, vea que ellos después de que llegaron a esa región, ¿verdad? Un día se les ocurrió, vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego y tacatá. Entonces, facilita ponerse de acuerdo para lograr un proyecto, para lograr un objetivo, ¿verdad? Ahí estamos bien. Entonces, ¿eso qué es? Si yo le digo a usted y a 5 personas, hagamos eso, empezamos a trabajar como en equipo. Empezamos a trabajar aquí para conseguir algo. Eso es para conseguir metas, para, no sé, algo que se nos ocurra, no construcción, lo que sea. Y, por ejemplo, hacer una casa. La meta, hacer la casa y se trabaja en equipo a raíz de esa idea, a raíz de eso que se comunicó. ¿Está bien? También a raíz de esto que pasa, se pueden inventar cosas. La idea de uno, uy, ¿qué tal si usamos esto? Pero hagámoslo así o hagámoslo así. Y entonces ahí empiezan también a abrirse oportunidades de ideas y el otro le puede decir al otro, ¿por qué no lo hace así? Y de repente
sale un invento, sale algo nuevo que se puede aprovechar. Entonces aquí vemos que la comunicación es sumamente importante poderla lograr, poderla establecer y hacerlo bien, ¿verdad? Aquí vamos, seguimos. Dicen, la buena comunicación nos hace construir torres hacia el cielo. Usted va a decir, ¿pero qué? Vamos a ver. Para mí, yo leyendo este versículo, ¿verdad? Me llegó, no sé, es una idea que tengo, que para mí la primera torre de comunicación que se creó, pues surgió aquí en esa época, en esta época que estamos hablando, en la época donde se creó la torre de Babel. ¿Por qué? Si nosotros vemos en estos tiempos, hay muchos de ustedes y la mayoría de nosotros ahora en estos tiempos, vemos aquellas torres que son grandes, ¿verdad? Bien altas y que son para lograr comunicarnos, o sea, mejorar la comunicación de los celulares y toda esa cuestión tecnológica, que ahora solo tecnología es lo que manda y lo que domina. Para eso son esas torres, ¿para qué? Para alcanzar una mejor cobertura. Busqué en Google lo que son torres de comunicaciones y ahí dice, son las estructuras más utilizadas en telecomunicaciones. Usted dice, ¿por qué tiene que ver esto, las torres de ahora, con lo que yo estoy diciendo, con la torre de Babel? Es que el panorama me parece que no hay coincidencias en Dios, no hay coincidencias. Vea, estamos hablando de que todo un pueblo que había ahí, no sabemos la cantidad de personas que ya se había repoblado, ¿verdad? Y todos hablaban una misma lengua. Y qué interesante que todo está explicándonos cómo está el ambiente, cómo está todo ahí, ¿verdad? Y se pongan a construir precisamente torre, una torre, y no solo una torre cualquiera. Ahora vamos a ver, no sé si ya lo leí, vamos a retroceder aquí un poquito, porque sí, ya lo leí, dice en el verso 4, vamos a retomar, ahí usted tome su Biblia y léalo, repáselo, ¿verdad? Y dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Hasta el cielo, ¿ok? Todavía aquí Dios está viendo lo que están haciendo, porque Él siempre ve lo que nosotros hacemos. Y como dicen, todavía no ha pasado nada, ¿ok? Él no ha dicho nada, no ha hecho absolutamente nada por el momento, ¿ok? Entonces, por eso yo lo relaciono. Estamos hablando de comunicación, ahí todos se entendían y lo que se ponen de acuerdo en fabricar es una torre que llegue hasta el cielo. Resulta que las torres actuales, ¿verdad? Sirven, vamos aquí a leer lo que decía la definición de Google, para la transmisión de energía, así como para la transmisión y recepción de señales, como el teléfono de celulares, internet, todo eso, proveedores de redes, porque eso genera también otras ondas o como microondas, bueno, todo eso que yo no manejo. Entonces en la actualidad se construyen muchas torres, porque ahora, como les dije, y todos sabemos, ahora todo es tecnología, que el teléfono, que el internet, y ahora con el teletrabajo, que gracias a Dios existe y que muchas empresas retomaron eso, muchas personas han podido hacer frente a sus necesidades, tuvieron la oportunidad de no perder su trabajo porque las empresas ampliaron esa nueva rama, muchas ya la tenían, pero otras no. Entonces, bueno, todo esto ha sido una innovación y casi que hacía la carrera, pero bueno, de todo lo malo siempre hay algo bueno, ¿verdad? Entonces, se construyen muchas torres de comunicación. Dicen que esas torres van más o menos desde los 12 metros hasta alcanzar 50 metros de altura. Y no solo eso, resulta que en la parte superior de las torres, digamos, donde está el tope aquí arriba, bueno, va más para arriba, pero no me ven, ahí en el tope van las antenas. Ahí ponen, instalan en la parte de arriba, final, en lo alto, las antenas. Y esas antenas, obviamente, en posición vertical, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una cosa interesante. Número 1,
los idiomas, o sea, la comunicación no es invento del hombre, número uno. Vamos a ver por qué. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? La comunicación no fue nunca, ni jamás, invento del hombre. Es algo de Dios. En la creación, ahora vamos a ver, bueno, vamos a verlo de una vez. Nada existía, pero existía el verbo, lo dice la Biblia, ¿verdad? El verbo existía. Y entonces dijo, hágase la luz. El primero que habló, el primero que declaró algo, el primero que habló fue ahí Dios con Jesucristo, que es el verbo. Hágase la luz, se hizo la luz. ¿Ok? No existía nada de lo que vemos, nada de lo que conocemos existía y fue el primero. Entonces, el que inventó la comunicación y el verbo, las palabras, provienen de nuestro Dios. Bien, tomen ahí nota. Y no solo eso. Vea que aquí Dios, Padre, con Jesucristo, su Hijo, empezaron a hacer toda aquella creación, ¿verdad? En el verso 26 de Génesis 1 dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién está conversando ahí? Bueno, Padre con el Hijo están teniendo una conversación. Ahí están, yo me imagino a ellos dos viendo todo lo que están creando y dice que qué bonito, porque Dios trabaja con excelencia, todos nosotros somos testigos de lo hermoso que Él ha creado, toda su creación es hermosa, ¿ok? Y en eso yo sé que todos están de acuerdo conmigo. Entonces, ¿cuál fue la primera comunicación que tuvo el ser humano? A ver, razonemos. Según la Biblia, bíblicamente, ¿cuál fue la primera comunicación que tuvo el ser humano? Pues cuando Dios, cuando le dijo esto a Jesús, o Jesús con Dios el Padre a Jesús, le dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra semejanza. Entonces, cuando Él nos crea, cuando Él creó a Adán, que fue el primero, se establece una comunicación del cielo hacia la tierra, después lo puso en el Edén, pero ¿verdad? Donde estaba ahí Adán. Entonces se creó la comunicación vertical, de arriba hacia abajo. Pero primero ya se había establecido que estaba en el cielo, no aquí. Empezó aquí arriba, el Padre y el Hijo, y después entre ellos dos y el Espíritu Santo, ellos conversan, y después viene la comunicación ya hacia abajo, ¿ok? Entonces, imagínense, Dios le da soplo, aliento, soplo de vida a Adán, ¿verdad? Y él vive y empieza la conversación con el Padre, empieza la conversación con el Señor directo, así como estamos hablando. Bueno, ahorita no porque es a través del teléfono, sino cara a cara casi, ¿verdad? La presencia de Dios estaba ahí. Entonces, vea qué interesante. Así es como es la comunicación. Ustedes no se han puesto a pensar por qué las torres van hacia arriba, por qué no son así. Tienen que ser así. Y para mí todo está en la Biblia. Los inventos vienen por revelación de Dios hacia los hombres. Cualquier invento que se haga, que se haya hecho y que se haga todavía en un futuro, es porque Dios lo revela. Porque se ponen a ver la creación, porque ven las aves, porque estudian la naturaleza, como le digo, los animales. Todos tienen algo que enseñarnos, ¿ok? Y entonces, luego, ahí solo estaba Adán hablando con el Padre, ¿verdad? Y la comunicación era así. Pero luego cuando aparece Eva, que Dios la toma de su costilla, ¿verdad? Y la pone como ayuda idónea. La comunicación ya no solo es así, sino que es así y para acá. Ojo que no es para abajo, ¿verdad? Es Dios, Adán, Eva. Y ahí van la descendencia, todos es así. O sea, ninguno es más ni menos que otro.
El único que es mayor que nosotros es el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Nada más. De aquí todos, usted y yo, hombres, mujeres, de cualquier color, de cualquier raza, todos somos iguales y nuestra comunicación tiene que ser horizontal. Eso no quiere decir que va a ser una cosa irrespetuosa o algo así, no. Ahora vamos a ver eso. Pero me refiero que es en esta forma, ¿ok? Para que nadie se crea más que lo que debe de creerse, pues. Cada uno tiene su medida, pues, pero nadie es mayor, solo nuestro Dios. Es mayor que todos nosotros. Pero hasta aquí todo estaba bien, o sea, no había pasado nada. Dijeron eso, vamos a trabajar, y se pusieron de acuerdo, se motivaron, y empezaron a hacer los ladrillos y empezaron a construir la famosa torre, ¿ok? El problema es la intención del corazón, la intención que en nuestro corazón hay cuando hacemos algo, cualquier cosa. Nosotros podemos hablar que aquí, que muy bonito y todo eso, pero Dios conoce dentro de nosotros, tal y como somos, lo que anhelamos, lo que no nos gusta, etc. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿ok? Así que no nos podemos engañar. Entonces, en el versículo 4 de Génesis dice, después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Ojo aquí. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Aquí es donde está el asunto, como dicen, aquí está el meollo. Resulta que, como les vengo diciendo, la torre, la idea de comunicación y la idea de una torre es para dar mayor cobertura, que sea más eficaz, más efectiva. Pero esto nació primeramente de Dios, o sea, del cielo hacia la tierra. Y después de que llegó a la tierra, otra vez retornaba hacia el cielo, ¿verdad? Comunicación Adán y Eva. Así era originalmente. Y luego horizontal, ¿verdad? Hacia los demás, hacia nuestros semejantes. Entonces, cuando ellos construyen la torre, o sea, lo que se les está aquí, bueno, aquí, la idea era, que tenían aquí era la fama para ellos. O sea, querían desprenderse y quería que llegara hasta el cielo, ojo ahí. ¿Qué era lo que realmente querían o sentían ellos? Ellos sentían que sus obras, lo que ellos construían, lo que Dios permitía con los dones que Dios les dio y que ellos estaban construyendo, fuera mayor que Dios. ¿Eso no les suena como algo conocido? Cuando muchos tienen sus dones por encima de la gente, por encima de Dios y por encima de todo. ¿Cuántas veces hemos visto que por ejecutar un don, personas sean atropelladas, personas sean maltratadas, sean heridas o menospreciadas? Porque creemos, llegamos a creer que somos tan buenísimos, porque trabajamos tal vez, o trabajan tal vez con excelencia, que eso es de Dios y le agrada. Definitivamente la excelencia viene de Dios. Pero ponemos eso a un nivel mayor que la necesidad de la gente. Ponemos eso, nuestras obras nos hacen creernos que nosotros somos capaces y mejores que otros. Nos empezamos a creer, como dicen la mamá de Tarzán, y ahí es donde viene el problema. Nos volvemos ambiciosos, queremos la atención, la fama, la alabanza de Raimundo y todo el mundo, y eso no, jamás es así. Porque como le digo, cada uno de nosotros está aquí por la misericordia y la gracia de Dios, que a Dios le place usarnos, no sé por qué Él nos da ese privilegio y esa responsabilidad también de hacerlo. Pero, o sea, Dios es el único que merece toda la gloria y la honra. Y ojalá que nosotros seamos siervos útiles. O sea, no nos podemos creer más, porque al final de cuentas hacemos lo que Él nos dice y somos siervos inútiles, como dicen, o útiles. Apenas cumplimos, dando lo mejor de nuestro corazón, en la mejor forma,
Jamás podemos competir con él, con lo que él hace. Entonces vean aquí, ellos dicen, nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra, ¿verdad? Querían ellos estar como ellos, vea qué increíble, ellos tenían una buena comunicación, sí o no, sí. Se entendían, tenían comprensión de lo que se estaba hablando, sí. ¿Lograban ponerse de acuerdo para trabajar? ¿Lo lograron, sí o no? Sí, lo lograron. Y aún así, o sea, no necesariamente alguien que porque comunique bien o porque trabaje con excelencia, no necesariamente significa que su corazón esté libre de algún pecado o no tenga algo oculto. Y eso es para cada uno de nosotros. Siempre vamos a tener cosas que van a salir por ahí y es donde nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Y dice, trabajando en cada una de esas áreas, porque aquí no hay nadie perfecto ni nunca va a haber alguien perfecto que no falle o que no peque. ¿Verdad? Pensamiento, palabra, como sea, somos humanos, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que le molestó a Dios. Dice, yo soy la fuente, yo soy el comunicador, yo soy el que les enseñó y el que les enseña a comunicarse, a depender de mí, yo soy el verbo. Y ellos quieren hacer aquí a la par mía, que yo vivo aquí, que el cielo es el estrado, a mis pies las nubes. Quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo, pero para desconectarse de mí. Y qué bonito, ¿verdad? Pero así somos, de mal agradecidos. Así somos. Entonces, esas obras ellos la querían recibir esa alabanza, esa cosa. Entonces, eso les daba a ellos seguridad, protección, que de ahí ellos iban a obtener esas cosas. Ya no de Dios, ya no de la fuente. Y ahí es donde Dios actúa. Vamos a seguir leyendo. Dice, bueno, vamos a ver aquí un poquito esto. Espero que nos haya quedado claro aquí que la torre, ¿para qué es? La torre tiene muchos significados, pero para mí, primero, comunicación con Dios. Segundo, en la Biblia dice que torre es como un castillo, es una fortaleza, un lugar de refugio. Eso nos dice la Biblia que significa, representa una torre, ¿ok? En el diccionario dice, es una construcción fortificada más alta que ancha, utilizada para defender una ciudad o una plaza. Entonces, si Dios es el que se encargaba de eso, nosotros acudíamos a Él cuando estábamos en apuros, cuando ocupábamos algo, tenemos que acudir a Él. Esa es la comunicación que hay que tener, por protección, por misericordia de Dios, para desahogarnos, etcétera, para que nos regañen, para todo, porque Dios nos corrige, todo, ¿verdad? Esa es la cobertura del Padre. Esa es la cobertura del Padre que se había perdido, pero por la sangre de Cristo se abrieron los cielos nuevamente para establecer esa comunicación de arriba hacia abajo nuevamente. Eso se lo debemos a la sangre preciosa de Cristo. Entonces vemos que en sí, una torre en sí, eso no era lo que estaba mal, ¿verdad? No era lo que estaba mal, sino lo que había en el corazón de cada uno de esos hombres que vivían ahí. Bueno, no, me refiero a los seres humanos, porque ahí había de todo, ¿verdad? Querían atraer solo hacia ellos la atención y la alabanza y la gloria. Entonces dice aquí, seguimos en el versículo 5, pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. El Señor bajó, el Señor descendió, ¿verdad? Y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo. Aquí hay un secreto que es, bueno, máximo, que no tengo ni la menor idea, pero aquí hay un misterio en lograr comunicarnos y en ponerse de acuerdo para hacer algo. Se puede hacer como dice, vea que lo dice palabra del Señor aquí. Ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma, por eso han comenzado este trabajo.
Y ahora, por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Ya que se pusieron de acuerdo y están todos unánimes, como dicen aquí, no hay nadie que los pare, ya nadie los para. Van a construir, van a hacer lo que ellos decidieron que iban a hacer. Pero como él ya conoce las intenciones del corazón, entonces en el versículo 7 dice, es mejor que bajemos, ahí está conversando padre e hijo, es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Para que usted vea que todo lo que es de comunicación, todo lo que tiene que ver con eso proviene de Dios. Cualquier idioma proviene de Dios. Así que, para que veamos qué magnitud de Dios tenemos, qué excelencia, qué magnificencia, qué cobertura por toda la verdad, qué sabiduría más grande. ¿Cuál es la forma de tener un proyecto que no se entienda? Que no se entienda. Esta es una táctica que usa mucho también el enemigo. Él se mete. Bueno, aquí porque Dios utiliza cualquier cosa, ¿verdad? Aquí quiso frenarlos y así fue como los frenó. Y de ahí surgen toda la rama y gama de idiomas que existen, de idiomas que son un aterro. No sé cuántos pueden haber en el mundo, pero imagínense, son montones. Y de ahí empezó aquel enredo, entonces no se entendían, entonces cada uno se fue apartando. Vea lo que es, ellos querían hacer esa torre para, como diciendo, esto nos va a mantener unidos. La única forma en que las personas se pueden mantener unidas es que Dios esté en el centro. Vea lo que dice aquí. Según ellos, haciendo la torre, se iban a mantener unidos, no se tenían que dispersar. Vea, lo leímos, voy a buscarlo otra vez. Aquí dice, vea, en Génesis 11, en el versículo 4, al final, dice, donde dicen ellos, vamos a una torre que llega hasta el cielo, de este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Según ellos, con lo que ellos están trabajando, porque todos estaban de acuerdo, se iban a mantener así. Pero al quitar a Dios de en medio de ellos, ahí fue. Todo le salió opuesto. Todo le salió opuesto a lo que ellos tenían o lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces, aquí al enredo ya nadie se entendía, unos hablando chino, otros japonés, el otro, qué sé yo. Bueno, entonces se fueron separando por el lenguaje que utilizaban, obviamente, se entendían. Yo me entiendo con ustedes, voy para allá. Los ticos por allá. Y así se esparcieron. Y hasta ahí llegó el famoso proyecto, hasta ahí llegó la famosa torre de comunicación, la famosa torre que para ellos también representaba seguridad, la que representaba ahora la protección y donde iban a obtener paz y seguridad y unión, unidad. Hasta ahí llegó todo. Entonces, nosotros podemos construir torres para bendición o para maldición, ¿verdad que sí? Podemos construir torres para bendición o maldición. Tenemos que escoger que sea de bendición y trabajar en eso. No quiere decir que no fallemos, pero estamos en proceso, estamos aprendiendo. Y que sea de bendición para los demás, porque podemos ser torres caóticas y solo destrucción. Entonces, el lenguaje, la comunicación es un don de Dios, sí. ¿Tiene un fin? ¿La comunicación se hizo con algún fin? Claro que sí. ¿Cuál es el fin? Hacernos trabajar en sintonía, en unidad, porque somos grupales. Dios no nos hizo seres solos, ¿verdad? Somos de sociedad. Entonces, con el fin de hacernos trabajar en sintonía, en armonía,
pero en su voluntad, en lo que Él quiere, no en lo que yo quiera, ni en lo que usted quiera, ni en lo que fulanito quiera. Tal vez a los ojos dice, uy, qué bueno lo que están haciendo, pero tiene que venir del corazón de Dios, ¿verdad? Y además de que tenga que venir del corazón de Dios, nosotros tenemos que guardar nuestros corazones para no salirnos de esa cobertura. Porque es muy fácil perder la visión, perder ahí, nos está yendo bien y de repente la fama lo jala por allá. De repente el poder le atrae, de repente el control lo atrae y lo saca. La manipulación hacia los demás, si es buen comunicador, manipular a la gente, a un buen comunicador es muy fácil. Y lo saca del propósito de Dios. El corazón trae cosillas y si no se trabaja o no lo queremos ver porque lo vemos pero nos hacemos de la vista gorda, entonces nos va a crear en algún momento un problema y a los demás. Entonces, la intención con que nosotros hacemos las cosas, ¿le importa a Dios sí o no? Claro que sí. Claro que sí. De ahí es que las cosas que hagamos pueden ser de bendición o pueden destruir a los demás o dañar a los demás. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a comunicarnos, pero en una forma madura, donde podamos escuchar, donde no sean con gritos, donde nos podamos expresar lo que nos gusta, nuestras emociones, nuestros problemas, nuestros temores, pero sentirnos protegidos, sentirnos con cobertura de que no vamos a ser apuñaleados después, ¿verdad? Donde podamos ir en auxilio cuando estemos agobiados por problemas, por el estrés, por algún dolor, una pérdida material, pérdida humana, cualquier tipo de situación, de soledad. Tenemos que construir torres de confianza, pero tenemos que comenzar en nuestro interior. Lo primero es nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros somos torres. Cada uno de nosotros somos torres. Usted y yo somos torres que tenemos que estar en comunicación con el Creador, hacia arriba. Primero, porque ese es el modelo original, ese es el modelo original. Luego que estamos conectados en sintonía y que le expresamos a Dios cómo nos sentimos, de que Él nos regaña, nos corrige y usted está mal, bueno, hacia los demás, ¿verdad? Así es como funciona. Pero muchos de nosotros que somos torres, nuestras antenas están caídas, ni siquiera tienen torre, ni siquiera tiene antena. Solo está la estructura, pero ya aquella antena se perdió. Pero con Dios no es nada imposible, podemos empezar a trabajar, nunca es tarde. Tenemos que empezar a trabajar para podernos comunicar bien. Y no solo eso, para ver lo que está adentro y quitar aquellas cosas que pueden dañar. La forma en que lo decimos, que no sea despreciativa, que no sea ofendiendo a los demás, que no sea algo irrespetuoso, sino que tiene que ir en el amor de Dios. Dice que en la Biblia que todo lo que nosotros hagamos tiene que ir en amor. Si no hay amor, no hacemos nada. Tímbalo que resuena. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que empezar a construir torres, fortalezas de comunicación, de intimidad con Dios, de retomar eso. Tal vez muchos bajamos, tal vez ahora, ¿verdad? Con todo eso que está pasando, o en cualquier momento, si uno se descuida, es un bajonazo. Pero mientras haya vida y esperanza, así que es momento de retomar nuestra relación con Dios, fortalecerla, ¿verdad? No tapándole cosas, expresando todo lo que hay aquí adentro hacia Él y que Él nos ayude, que Él nos corrija, que nos limpie nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice en el versículo 8, así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Entonces seamos torres de bendición y no torres de Babel. ¿Qué son torres de Babel? Con todo lo que hemos visto en el diccionario, dice que Babel, el nombre de Babel significa
lugar en que hay gran desorden y confusión, o donde hablan muchos sin entenderse. Está claro, ¿verdad? Vean, nosotros mismos, si no podemos expresarnos, si no podemos comunicarnos con los que están a la par, con los seres que amamos, ¿cómo vamos a comunicarnos con los demás? O sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar en eso, porque predicar el evangelio es esto. Si nosotros no podemos comunicarnos entre nosotros, ¿cómo vamos a hablar del amor de Dios? ¿Cómo vamos a expresar y comunicar bien, efectivamente, tal vez? Por la gracia y la misericordia de Dios, en fin, uno suelta a veces la palabra y Dios es el que hace. De todas formas, el Espíritu Santo y Dios el Padre es el que prepara los corazones de los demás y Él es el que los trae al Hijo, ¿verdad? Pero el amor dice que por el amor que los demás vean en nosotros, la forma en como nosotros hablamos, los demás van a decir, aquí hay algo diferente, yo quiero eso. Pero si nosotros mismos no nos entendemos ni en nuestra familia, no somos ni capaces de hablar, son gritos, utilizamos adjetivos para ofender a los demás, que si es gordito, que si es esto, ahí sacamos todos los adjetivos por ahí para ver, para tratar mal a los que amamos. Ahora imagínense a los que a veces no tanto, o aquel irrespeto, aquella mala crianza. Así somos, ¿verdad? Y déjeme decirle que nosotros no podemos seguir así. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de comunicarnos, tenemos que trabajar, y empezando por mí misma, tenemos que aprender a expresarnos, tenemos que tener mucha paciencia para cuando nos digan algo, porque a veces dicen algo que no nos gusta o que nos dé cólera, por ejemplo, y va uno como un alcázar, va subiendo, y ni siquiera han terminado de decirnos nada y usted ya ¡fua! Y soltó aquello, ¿verdad? Para responder en la misma forma en que le están hablando, y eso no puede ser. Tenemos que aprender a escuchar. A escuchar. Si la persona que nos está diciendo algo y está dañada, pues tal vez lo va a decir gritando, va a decir con dolor, o nos va a decir tal vez con insultos, ofensas, etc. Pero tenemos que aprender a escuchar y a responder en una forma correcta. Tenemos que aprender a restaurar esa comunicación. No es una comunicación para adivinar qué es lo que le está pasando a usted o qué está haciendo, en qué pasos anda, porque esa no es la función de ninguno de nosotros. Es decir, a mí no debería interesarme solo, ¿verdad?, para saber en qué pasos anda usted y eso. Si todos somos iguales, todos fallamos, entonces no tiene sentido. En realidad no tiene sentido esto. Nosotros tenemos que tratar de ser torres de bendición para nosotros mismos, para nuestro beneficio y para los que amamos, para los que están a nuestro lado, ¿verdad? Que Dios va poniendo en nuestro camino. Así es. Eso es todo. Entonces aquí les voy a dejar unos versículos para motivarme, nos motivemos todos a seguir confiando en la protección de nuestro Dios, que lo veamos a Él como una torre, primero como algo de comunicación, porque como digo, todo empieza por ahí. Empieza una buena comunicación y Dios empieza a trabajar en nosotros. Y ahí en esa torre vamos a encontrar seguridad, vamos a encontrar su misericordia, su cuidado y su voluntad. Si tenemos que pasar por algo, hay que pasarlo. Si está dentro de su voluntad, nos guste o no nos guste, y punto, ¿verdad? Pero no vamos a estar solos, Él va a estar con nosotros en cualquier tipo de proceso, en cualquier tipo de proceso. Salmo 61 dice, rápidamente porque ya es mucho ratito, dice, Salmo 61, Dios mío, escucha mis gritos de dolor, atiende mi oración. Desde el último rincón de la tierra clamo a ti, pues mi corazón desfallece. Ponme a salvo en una alta roca, pues tú eres mi refugio, eres como una torre fuerte que me libra del enemigo. Quiero vivir en tu casa para siempre, protegido debajo de tus alas. Así que Él es nuestra torre, según aquí
y nuestra fortaleza. Dice Proverbios 18:10. El nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. ¿Otra vez? El nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Para eso tiene que haber una comunicación, porque nosotros tenemos que decirle a Dios lo que ocupamos. Gritos, dice que clamamos son gritos de dolor, gritos de desesperanza, gritos pidiendo ayuda a Dios. Y vamos a poner un ejemplo de que Dios, de que el problema no era en sí la torre. Vean Crónicas 14:7. De aquí dice, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor, nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Edificaron pues y prosperaron. Así que en sí, nosotros debemos escoger, como le digo, ser torres de bendición y no torres de Babel. Bueno, espero que esta palabra nos redarguya a todos y nos ponga a practicar, de verdad. Esto es todo un don, todo lo podemos hacer porque Él es el que nos enseña, ¿verdad? Y todos podemos mejorar nuestra comunicación con los demás. También aprender a recibir las críticas, estudiarlas, ver qué tanto de cierto hay y trabajar en eso, ¿verdad? Y yo sé que eso sería un buen regalo para nuestras familias o para todos los seres que nos aman. Restablecer comunicaciones que tal vez ya no están, tal vez en su casa, ¿verdad? Hay resentimientos y cosas así que tal vez se puedan arreglar mejorando la comunicación en amor, en perdón, en misericordia. Podemos restablecer lazos otra vez. A menos, como en todo hay una excepción, que sea algo peligroso para su bienestar físico, psicológico, emocional. Ahí, en ese tipo de relaciones que son tóxicas, porque no se puede aplicar esto. Hay que ser sabios, ¿verdad? Y hay que mantener la distancia. Pero en cuanto de nosotros dependa, tenemos que llevarnos bien con todos. Y para eso necesitamos ser buenos comunicadores, expresarnos, darnos a entender bien y viceversa. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Dios mediante. Cuídense bastante. Les amo mucho. Chao.